Dentro de la franquicia de Overlord hemos presenciado en reiteradas ocasiones la llegada de los jugadores de Yggdrasil al Nuevo Mundo, algo que, bueno, prácticamente es lo que vemos al inicio de la historia, donde nuestro protagonista Insualgom es transportado en este nuevo mundo. La cuestión evidente nace ante la duda de por qué ocurre esto. Dentro del fandom han existido diferentes teorías, afirmaciones, deducciones y teorías sacadas de Wattpad, cada una con un diverso sustento proporcionado por la novela ligera o un material externo que reforzaba algunas opiniones. ¿Fue una idea de un desarrollador? ¿Alguien utilizó a Ouroboros para hacer esto posible? Todo esto consiste en un sueño de Suzuki Satoru. Todo esto consiste en el sueño que tiene Suzuki Satoru cuando está en coma después de haber perdido su partido con los supercampeones. Hay muchas teorías y muchas indagaciones. Pero con el paso de los años, mientras salía cada volumen, se nos empezó a revelar lentamente este misterio, resonando un personaje bastante importante y curioso dentro de esta situación: el soberano de los Dragon Lord, el emperador dragón, una entidad tan poderosa que incluso logró arrebatarle el título del más poderoso del Nuevo Mundo a su propio hijo. Alguien que jugó un papel fundamental dentro de todo este teletransporte y que fue el actor intelectual de todo lo acontecido con respecto a los jugadores, haciendo que nos planteemos la siguiente pregunta: ¿el emperador dragón ocasionó la teletransportación de los jugadores? Spoiler, alerta de spoiler. Se le recomienda a aquellos espectadores que solamente hayan visto el anime, como también a aquellos que recién estén empezando la novela ligera, por favor continúen con su debida precaución, ya que el siguiente video va a contener información la cual está a la par de la novela actual al momento de la salida de este video, así que continúen con su debida precaución. Sustentando la teoría. Como el mismo nombre lo sugiere, en esta sección inicial vamos a dar un repaso a toda la información que nos permita sustentar esta pregunta de si el emperador dragón fue el responsable de todo el tema de los jugadores y su llegada al nuevo mundo. También repasaremos curiosidades, datos, la rule, cualquier cosa que nos permita prácticamente sustentarla, reforzarla o incluso darle cierta perspectiva, ya que hay ciertas cosillas que más o menos algunos fanáticos han llegado a omitir dentro de todo esto. Pero bueno, dejando de lado las explicaciones, comencemos por el dato más conocido: la inmundicia del emperador dragón. Esto como tal se refiere al insulto del mismo nombre, el cual es utilizado por Curren Elim, los Malvar, lo que se conoce como el Señor Dragón del Ataúd Ancestral y el Brainex Dragon Lord, o lo que se traduce como el Señor Dragón del Brillo o el Señor Dragón de la Brillantez. En el respectivo volumen extra o volumen 13.5, la princesa vampiro del País Perdido, donde cuando estos señores dragón se topan y entablan un combate con Suzuki Satoru, Ainsualgom, estos utilizan este insulto para referirse a Suzuki despectivamente. Como tal, aquí ya tenemos bastantes conexiones. Para empezar, hay que tener en cuenta una cosa: aparentemente, por lo menos, dos señores dragones consideran que el emperador dragón hizo algo asquerosamente horrible o algo repugnante a sus ojos, lo cual está relacionado con los jugadores. Y teniendo en cuenta que se refieren a los jugadores como si fuera su inmundicia, o sea, hace algo que él generó, prácticamente se nos menciona entre líneas que el emperador dragón provocó la llegada de los jugadores.
Algo interesante de todo esto es que como tal esta inmundicia puede hacer referencia también al hecho de que los jugadores pudieron haber contaminado todo el tema de la magia salvaje y bueno, haber exterminado a toda la especie de los señores dragón, siendo que solamente queda un porcentaje bien pequeñito. Aunque claro, esto también podría hacer referencia a otra cosa, como por ejemplo algo totalmente asqueroso que terminó resultando en la aparición de los jugadores, pero en sí no el acto de traerlos, sino el medio por el cual lo hizo. Algo que si se toma de esta perspectiva tiene bastante peso, teniendo en cuenta que Curren Ellim y el Brainiax Dragon Lord tampoco son santos que digamos. Recuerden que Curren Ellim no tuvo ningún problema en aprovechar las almas de 3 naciones para convertirse en un señor dragón no muerto, o bueno, un señor dragón vampírico, y el Brainiax Dragon Lord, si bien no es tan malo que digamos, hay que recordar que este pendejo folla con cualquier cosa que tenga enfrente. Y esto no lo digo yo, ¿recuerdan a Draudilium, lo que viene siendo la reina del reino dragón? Esta Loli, que en realidad no es una Loli, es una anciana que tiene sangre de dragón. Bueno, su abuelo o su tatarabuelo, si no me equivoco, es este mismo Brainiax Dragon Lord. Y encima, para colmo, se supone que dentro de la raza de los hombres lagarto, o por lo menos la raza que conocemos nosotros, más o menos existen algunos miembros, los hombres lagarto albinos, los cuales tienen sangre de este señor dragón. O sea, este pat está literalmente hot a cualquier momento, se lo da a cualquier cosa. Y es más, se supone que el Brainiax Dragon Lord lleva su perversidad a tal punto que los supervivientes de los señores dragón simplemente no quieren entablar una relación con él, debido al simple y llano hecho que conversar con este sujeto para ellos ya es bastante, no, demasiado, es demasiado rule. Ay, Dios santo. Pero bueno, regresando con el tema, es momento de mencionar el factor más contundente, la conversación que tiene el hijo del emperador dragón refiriéndose a las acciones de su mismo padre referente a todo el tema de por qué tiene la misión de proteger al nuevo mundo. Así es, para la sorpresa de algunos, estoy hablando de la charla que tiene el PDL con el actor de Pandora disfrazado de Ainsu Algom dentro del volumen 14. Y sí, efectivamente, el PDL es el hijo del emperador dragón, un dato que, bueno, pasa muy desapercibido en varios factores. Y es que si no me equivoco, el dato de que el PDL sea el hijo del emperador dragón es algo que aparece en el volumen 10 cuando está la charla de los cardenales y también se vuelve a mencionar en el volumen 14. Esto como tal no tiene nada que ver con la teoría en sí, pero quería comentarlo, y es el hecho de cómo el PDL en ningún momento ha recibido un honorífico por su nobleza dracónica o su relación con su padre, fuera por el hecho que es su hijo. O sea, se piensa en este factor de que al ser el hijo del soberano de los señores dragón, simplemente el PDL debería tener como apodo o como seudónimo el nombre de príncipe o algo relacionado. Por ejemplo, su nombre es Taisus Baisun y su apodo sería como el señor dragón del platino. Pero teniendo en cuenta que es parte de la realeza, técnicamente su nombre debería ser Taisus Baisun, el príncipe o el noble o algo que destaque su importancia dentro de la realeza de esta especie, cosa que no es el caso. Lo cual me ha dejado un poco mosqueado y he formulado dos respuestas. O una, el PDL detesta tanto a su padre que simplemente no quiere tener ningún tipo de honoríficos, o simplemente el PDL es uno de los muchos hijos que tuvo el emperador dragón, y actualmente el Dragon Lord que posee el título de príncipe o actual rey de la especie es otro hermano del PDL. Esto como tal no tiene ningún sustento canónico ni nada por el estilo, pero me parece muy interesante que técnicamente el PDL sea un príncipe, pero nunca se lo haya referido como tal. Pero bueno, regresando con la charla que tiene este sujeto con el volumen 14, he de mencionar que se nos dan bastantes factores muy interesantes, y encima uno que nos puede cambiar bastante la perspectiva de esta teoría. Para empezar, el PDL dice que está cargando con la culpa de lo que
que cometieron los suyos, refiriéndose presumiblemente a los señores dragón y a su propio padre. Pero también se nos menciona que su querida madre había sido influenciada erróneamente por otros de sus iguales, los cuales estaban tan equivocados como su propio padre. Esto como tal nos da a entender de la cosa asquerosa o cualquier cosa que hizo el emperador dragón para atraer a los jugadores, no lo hizo solo, sino que lo hizo con la ayuda de la madre o la emperatriz de los señores dragones junto con otros señores dragones. Yo me imagino que habrá sido una especie de hechizo a gran escala o lo que viene siendo lo mismo, un ritual de magia salvaje. Por último, el PDL en esta conversación menciona que el poder absoluto termina corrompiendo absolutamente. Y bueno, esto último como tal, dentro del contexto de la pelea, podría referirse al hecho que no importa qué tan buenos sean los jugadores, estos al poseer un poder abismal, tarde o temprano se van a terminar corrompiendo, ya que recordemos que la pelea es porque Ainz Algón está destruyendo el reino de Restice. Pero esto solamente sucede si tenemos en cuenta el contexto de la pelea. Pero si tenemos en cuenta el contexto de todo lo que nos menciona el PDL, prácticamente ya tenemos formulado toda la teoría y todo su sustento, el cual simplemente se resume en que en algún momento en el pasado, en la época dorada de la magia salvaje, el emperador dragón obtuvo o simplemente poseyó durante mucho tiempo bastante poder que terminó corrompiéndolo, algo que se refuerza por el hecho de que en un tweet de Maruyama en Twitter o X se menciona que el emperador dragón es una entidad que supera el propio nivel 100. O sea, nivel 110, 120 tendrá este personaje. Algo que en su momento fue bastante hablado en el fandom, mencionando de que, oh vaya, para matarlo se necesitan a 30 jugadores, o que es un enemigo mundial y toda esa vaina. Y yo estaba como tipo, pero amigos, existe el Sky Dragon Lord o el Señor Dragón del Cielo Azul, el cual es un señor dragón que es del tamaño de una isla. Este sujeto como tal nunca se nos menciona que es del nivel 100, pero teniendo en cuenta su inmenso tamaño, más grande que el propio Cid Qualel, el cual poseía una vida abismal y que encima este sujeto posee magia salvaje, o sea, evidentemente y por obvias razones debería superar el nivel 100. Pero lastimosamente para el fandom, o la mayoría de este, creyó que el Emperador Dragón fue la primera entidad superando el nivel 100. A lo mejor hago un video explicando qué otras entidades han superado el nivel 100, ya se hace por estadística o por simplemente el mero nivel. Pero bueno, me estoy desviando. Regresando con el tema, en algún momento el emperador dragón se terminó corrompiendo por su inmenso poder. Por alguna extraña y desconocida razón que hasta el momento no se confirma, se sabe que el emperador dragón simplemente decidió hacer una especie de hechizo ritual convenciendo a otros señores dragón. Entre ellos, estos terminaron haciendo que la emperatriz dragón, o por lo menos la madre del PDL, se uniera a su causa, desencadenando en un poderoso hechizo o ritual de magia salvaje, lo cual terminó desencadenando el tema de la llegada de los jugadores cada 100 años. Hasta el momento se desconoce qué pasó después de este ritual, o sea, se desconoce si todos los involucrados simplemente murieron debido a todo el poder de este hechizo, ya que recordemos que los hechizos de magia salvaje muy poderosos fácilmente pueden consumir la alma del propio usuario. Véase el caso de Kuren Elim, que después de haber utilizado su último romper almas se terminó muriendo debido a toda el alma consumida. A lo mejor sucedió algo parecido en este escenario y después de haber lanzado el mega ritual que trajo a los jugadores, el emperador dragón, la madre del PDL y sus allegados simplemente terminaron muriendo. En el caso que no y que simplemente hayan sobrevivido, bueno, se desconoce exactamente dónde está o qué está haciendo el emperador dragón. Y bueno, prácticamente este es el sustento y bueno, la teoría en general. Esto como tal no tiene casi ningún punto en contra, falta el hecho de que simplemente no se ha confirmado al 100%,
y que, siendo quisquillosos el tema de la inmundicia del Emperador Dragón, este insulto, al ser algo del volumen extra y que fue provocado por Suzuki Satoru, ya que recordemos que en el volumen extra todo es canónico salvo lo que sea provocado por Ainsworth Gom Suzuki Satoru. Por lo mismo, cuando estos señores dragones vieron al jugador y lo insultaron, fue que él provocó que este insulto salga a la luz, por lo que este insulto más o menos no es canónico, por esto es ya siendo quisquilloso al extremo. Y prácticamente aquí tenemos la teoría al 100%. Invito a ustedes, mis queridos espectadores, a ir a la caja de comentarios y comentar si me faltó explicar un punto o simplemente no llegué a mencionar algo bastante importante. Y bueno, habiendo llegado a este punto del video, creo que es necesario explicar la segunda pregunta que hemos puesto en el título de este video. ¿De verdad todo esto fue por los objetos mundiales? O sea, el Emperador Dragón sacrificó su vida, aparentemente, la de su esposa, la madre del PDL, la de sus subordinados directos, terminó provocando la casi extinción de los señores dragón al traer a los 8 reyes codiciosos, terminó por ser el provocante de la contaminación de la Wild Magic. Todo esto solamente porque quería los War Items. ¿Esto es verdad? Al igual que la teoría anterior, existen pruebas contundentes para afirmar esta popular teoría dentro del fandom de la franquicia. Bueno, poniéndome un poco haters y spoileando un poco, no la tenemos. Y es que, a diferencia de la teoría anterior, donde entre diálogos de la misma novela se nos confirma parcialmente la participación del soberano de la raza dracónica dentro de todo este asunto de los jugadores, hasta el momento no tenemos algo parecido con respecto a esta teoría. Siendo que, sintetizando, solamente existen dos puntos que dieron pie a la creación de esta teoría. El principal y el más contundente es el hecho de que la mayoría de jugadores poseen objetos mundiales. La caída del castillo del país de los 6 grandes dioses, el orbe rojo de Ainz o el orbe rojo de Momonga de Suzuki Satoru en el volumen extra, el trono de reyes de la gran tumba en Azarik, tanto en lo canónico como en el volumen extra, y a su vez se tiene registro, y esto es lo más importante, que por lo menos los jugadores han llegado hace más o menos 600 o 700, 800 años más o menos. Pero se tiene entendido que existen más objetos mundiales que no pudieron haber llegado en este periodo de hace 700 o 600 años. Esto como tal es algo bastante curioso, y esto se nos revela dentro de los momentos finales del volumen extra, donde se nos menciona que alrededor del continente, más o menos para la parte central donde se estaban yendo Suzuki Satoru y Keno, descubren que existen objetos mundiales los cuales están bajo la posesión de naciones e incluso de usuarios que no son jugadores. Con todo esto se empezó a teorizar una conexión entre los War Items y todo el tema del Emperador Dragón, y al final se terminó conectando con el hecho de que extrañamente los War Items comparten una inmunidad con la Wild Magic. Algo totalmente extraño, teniendo en cuenta de que dentro del código de los War Items se supone que la única inmunidad que tenían era hacia los propios efectos de un War Item. O sea, un War Item no podía ser utilizado para herir al portador de otro War Item. Por ello, todo este asunto de que al momento de llegar al nuevo mundo obtengan esta inmunidad hacia la magia primordial es bastante interesante. Aunque bueno, también tiene la simple y llana explicación de que se supone que en la ficción de estos objetos, estos al poseer el poder de un mundo, ya que los objetos mundiales están hechos a partir de la energía de un mundo, simplemente son inmunes al poder de otro mundo. Por ello mismo, los objetos no pueden ser utilizados para dañarse entre sí. Esto como tal se puede aplicar con la Wild Magic, siendo que la Wild Magic sería como la magia o la energía primordial del nuevo mundo.
por lo que se seguiría manejando el mismo concepto. La magia de la Will Magic, al ser la energía de un mundo, no puede afectar a los portadores de objetos mundiales porque estos tienen el resguardo de otro mundo. Pero bueno, habiendo explicado estos puntos, creo que podemos repasar con sus puntos en contra. Y es que, bueno, ¿cómo lo digo? Para empezar, la afirmación de la conexión entre la Will Magic y los War Items, como mencioné, tiene su sustento, así que aquí como tal no hay ningún punto en contra. Pero con el tema de los jugadores, bueno, aquí hay un grave problemilla. Y es que la misma sustentación menciona de que la razón por la cual los jugadores llegaron al nuevo mundo es porque tenían objetos mundiales. Pero si nos ponemos a pensar, no todos los jugadores poseían objetos mundiales. Por ejemplo, con el mismo caso de los 6 grandes dioses, se supone que solamente uno de ellos poseía la caída del castillo del país, el resto no poseía objetos mundiales, pero por alguna extraña razón la teletransportación terminó jalando a todo este grupo. O una de dos, en realidad los 6 grandes dioses poseía cada uno un objeto de clase mundial, o simplemente dentro de los fallos que hubo en el ritual del emperador dragón terminó provocando que no solo trajeran a los objetos mundiales, sino también a toda una pequeña área alrededor de estos, o por lo menos una forma de explicar por la cual gente que no poseía objetos mundiales igualmente fue teletransportada. Por otro lado tenemos la incógnita de los 8 reyes codiciosos. Los 8 reyes codiciosos supuestamente poseen un objeto de clase mundial, algo que no está confirmado. Mucha gente teoriza que esto es verdad, pero nunca se nos ha dado algo canónico. Pero incluso si esto fuera verdad, aquí nace la gran pregunta, y es, ¿por qué los 8 reyes codiciosos trajeron consigo a su base gremial? Esto no tiene ningún tipo de sentido, y es que incluso si tenemos en cuenta de que bueno, existe esta área de efecto que jala al portador y sus alrededores, es imposible que esta área sea tan grande para poder abarcar a toda una base gremial. Porque de ser el caso, entonces los 6 grandes dioses también debieron tener consigo su base gremial y bueno, el resto de objetos mundiales también debieron haber hecho algo parecido, trayendo construcciones gigantescas al nuevo mundo. Cosa que hasta donde se tiene entendido solamente ha sucedido con los 8 reyes codiciosos y la base gremial de la gran tumba de Nazarick. Y encima, la gran tumba de Nazarick se tiene entendido que fue teletransportada en su totalidad porque esta tumba estaba conectada con el trono de reyes. El trono de reyes es un objeto de clase mundial que prácticamente tiene a la tumba como su portador, haciendo de que técnicamente hablando con el teletransporte se efectuó empezara a, bueno, detectara a la tumba como si fuera el usuario, haciendo que todo en su interior sea teletransportado. En cambio, como vimos con el tema de la base de los 8 reyes codiciosos, este no es el caso, ya que se tiene entendido que solamente debería existir un trono de reyes, por lo que una de dos, o simplemente el trono de reyes es un objeto que se puede duplicar, es el único objeto de clase mundial que puede existir varios ejemplares al mismo tiempo, algo que tendría un poco de sentido teniendo en cuenta que es un regalo de los desarrolladores, o simplemente los 8 reyes codiciosos poseían un objeto mundial que tenía algo parecido en su efecto referente al trono de reyes. O sea, era un objeto de clase mundial que más o menos, como lo digo, más o menos cumplía el requisito de tener conectada a toda un área o un territorio a su disposición. Pero es que incluso dejándonos siendo un poco, como decirlo, convenientes en estos aspectos, luego tenemos el caso del líder de los 13 héroes y su amigo, jugadores que, como había mencionado en el video, que aquí los dejo, aunque no se preocupen, voy a dar una pequeña explicación del tema, había dejado en claro que estos dos jugadores no eran jugadores de nivel 100 y mucho menos eran jugadores superiores al nivel 50. Esto se sabe debido a dos cosas. La misma Evilate
reconocía que el líder de los tres héroes, un jugador, era un personaje bastante débil, algo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que incluso las entidades de nivel 50 para estándares de Yggdrasil ya eran consideradas como entidades extraordinariamente poderosas para el Nuevo Mundo. Por lo mismo, este jugador debió haber sido inferior al nivel 30, y recordemos que el nivel 30 es la puerta del reino de los héroes. Y bueno, Avirake también nos comenta que este jugador al paso de sus aventuras se terminó convirtiendo en el más poderoso. Esto como tal es el efecto de que bueno, era un jugador y podía aumentar su experiencia rápidamente. Y es esto mismo lo que terminó conllevando a que el PDL lo terminara asesinando. El PDL se conmovió al ver cómo un jugador, a pesar de ser extraordinariamente débil, había intentado ayudar al Nuevo Mundo. Pero al ver que después de su aventura el jugador se convirtió en un ser bastante poderoso y recordando lo que el PDL mencionó en el volumen 14, el poder absoluto corrompe absolutamente, por lo que le dio una muerte piadosa después de haber concretado toda su aventura. Y bueno, en este punto estarán pensando, ok Brareus, ya te entendimos, el jugador era bastante débil, pero ¿qué tiene que ver esto con la teoría? Bueno, esto como tal es la explicación que el jugador simplemente jamás pudo haber obtenido un War Item, ya que los War Items para obtenerlos se necesita que un jugador sea bastante profesional, y un jugador del calibre principiante del líder de los tres héroes prácticamente era imposible que obtuviera un War Item, haciendo de que este jugador junto con su amigo prácticamente no exista ninguna especie de, como decirlo, conveniencia para darles un War Item. Así que tengan esto en cuenta, existen jugadores que llegaron al Nuevo Mundo sin poseer War Items. Y bueno, prácticamente ya terminamos de repasar todos los puntos en contra, aunque creo que soné un poco agresivo en algunos con respecto a esta teoría que nos sugiere que el motivo del Emperador Dragón de teletransportar a los jugadores era para obtener los objetos de clase mundial. Bueno, ya vimos todo lo que viene siendo su explicación, su sustento y algunos puntos en contra, por lo que prácticamente ya doy por finalizado esta sección. Vaya, este video extrañamente siento que me ha salido corto, no sé por qué. Dura más de 15 minutos, pero yo personalmente siento que es un video bastante corto. No sé si estoy acostumbrado a hacer videos grandes, que ya videos de este tiempo me parecen pequeños, o simplemente es por el hecho de que varios audios ya los tenía grabados. No lo sé, la verdad, me he quedado mosqueando. Pero bueno, aquí compartiendo las inquietudes. Y bueno, no hay mucho que decir fuera de una pequeña curiosidad, y es que originalmente este video, o por lo menos la sección de los objetos mundiales que había mencionado como la motivación del Emperador Dragón, esa pequeña teoría como tal pertenecía al video de los objetos mundiales, o se hace el video anterior a este, solamente que debido a ciertas cuestiones de que bueno, algunos problemas con el audio que al final terminaron quedándose al final del video, pero por lo menos no con tanta resonancia. ¿Entienden? Porque son audios resonantes. Bueno, pero bueno, el caso es que tuve que cortarlos para evitarme más problemas, ya que en lugar de escuchar interferencia cada 10 minutos, de haber dejado la teoría se hubiesen quedado cada 5 minutos. Así que bueno, ganar es ganar, me imagino yo. Y bueno, antes de terminar con este video, quisiera darles una pequeña inquietud que yo tengo. Y es que suponiendo que esta teoría de los objetos mundiales siendo la motivación del soberano de la raza dracónica sea cierta, me he quedado un poco mosqueado debido al hecho de entonces ¿por qué el PDL o los señores dragón supervivientes simplemente no empezaron a monopolizar a los War Items? Y es que tengan esto en cuenta, se sabe que los señores dragón como tal conocían todo lo que hizo el Emperador Dragón, y encima el PDL no tiene excusa, él conocía bastante bien todo lo que hizo su padre. Por lo mismo, ¿por qué el PDL o el resto de señores dragones no poseen objetos mundiales?
El único señor dragón que aparentemente lo posee es el tema del señor dragón de la oscuridad profunda, ya que él mismo mató y asesinó a un portador de un objeto de clase mundial y al final se terminó adueñando del mismo. Pero en cambio el PDL se desconoce si posee un objeto de clase mundial. A lo mucho se puede pensar que el Grimorio, al pertenecer a los 8 Reyes Codiciosos, el cual también es un presunto objeto de clase mundial, a lo mejor terminaría convirtiendo al PDL como el segundo portador de la raza draconiana en poseer un War Item. Son algunas inquietudes que yo me planteo. Y es que encima también está el tema de por qué los jugadores, si recién se dieron a notar hace 600 años con la llegada del tema de los 6 grandes dioses, significaría que habían objetos mundiales que llegaron sin jugadores. Y esto implica que los señores dragón simplemente no los reclamaron y dejaron que otros demi-humanos y heteromórficos terminaran adueñándolos. Y encima aquí también está la cosa de por qué después de mucho tiempo y después de que estas naciones inevitablemente hayan tenido que utilizar su poder en el campo de batalla, ¿por qué el PDL simplemente no los saquea para evitar problemas? Ya que al final de cuentas al PDL le beneficia bastante poseer diferentes objetos mundiales si su objetivo es aniquilar a los jugadores que llegan cada 100 años. Es una cuestión muy interesante que yo me planteo, pero bueno, cositas locas del servidor de este video me imagino yo. Muchas gracias a ustedes, mis queridos espectadores, por quedarse hasta el final escuchando mis desvaríos. Mis desvaríos un poco locos, a decir verdad. Recuerden que si quieren apoyarme, no duden en dejar un like como una suscribida. Y a su vez pueden compartir este video con aquellos fanáticos de la franquicia, los cuales se preguntan si existen un video que habla sobre los objetos mundiales y su teoría referente al Emperador Dragón, como también innegablemente un video explicando todo el tema del Emperador Dragón y su conexión con la llegada de los jugadores. En cualquier caso, yo me despido. Muchas gracias por quedarse hasta el último y bye bye.